Bienvenidos a Corruptópolis, un podcast en el que diseccionamos la corrupción. A ver. Sí. Pues sí. Ay, que Juanita se chingó la tanda. Sí, se chingó la tanda. ¿Pero cuál Juanita? Claudita. Claudita se chingó la tanda. Mi querido Rogelio. Mi querido Salvador. El día de hoy. La noche primero, de hoy. La noche de hoy, por supuesto. La noche de hoy, previo a un merecido descanso. Salud. Ah, Simón. Uf, qué buen Tonayan. Ufa, mano, ufa. ¿Sabes qué me preocupa? ¿Qué? Que nosotros cada vez más estamos haciendo episodios que se titulan El asalto a. El asalto al Infonavit. Y hoy vamos a hablar de el asalto a la feria de los fideicomisos del Consejo de la Judicatura Federal. Es correcto. Y fíjate que no había visto eso, mi querido amigo. No lo había visto así, pero tienes toda la razón. Últimamente nuestros análisis, nuestros bonitos capítulos, Opiniones. bonitas opiniones, barbajanada y media, Ajá. tienen que ver con eventos catastróficos. Se chingó, se jodió, se lo llevaron entre las patas. Rara vez podemos tocar un tema que no tenga un evento catastrófico, pero que no vaya de la mano de esta frase, de esta expresión que tienen algunos periodistas. El más famoso para estos fines es Carlos Loret de Mola, que dice: debería ser un escándalo. Por supuesto. Pero no lo es. Y no pasa a la población. O sea, esto es, perdón, Ajá. pero lo mismo que sucedió en el Infonavit, que lo que tú estás diciendo es gravísimo. Y eso debería tener a toda la población indignada. Pero no trasciende. Es más, nuevamente parece que las acciones del gobierno federal están recubiertas por un teflón que es un plumaje que les permite atravesar el pantano y no mancharse. Y como lo hemos dicho en otros capítulos, hemos utilizado esta alegoría del debate presidencial cuando Donald Trump dijo: soy tan fucking powerful que yo podría salir ahorita a la Quinta Avenida a matar a alguien y no me pasaría nada. Eran otros tiempos, eran otros usos y costumbres. Sí. En este momento, lo que parece ser que lo único que tú requieres para hacer lo que se te dé tu regalada gana es acaparar de una forma u otra. Es un chaleco guinda. Es acaparar el poder. Sí, de manera sí, tal sí. que tú puedas salir a hacer la chingadera que tú quieras, para empezar temprano con las leperadas y que la banda no se nos acostumbre. Hacer lo que quieras sin que exista una consecuencia. Y si bien no había visto esto que dijiste, sí estaba analizando otra cuestión. Hemos señalado una y otra vez con datos, con ideas firmes, con fondo, que el taco traiga no doble tortilla, sino harta carnita. Hemos señalado que esta elección judicial... Perdón, se me ocurrió un chiste. Pues ni que fueras la ministra para pedirlo con copia. Es que el videito que anda ahí en TikTok. Entonces, yo te decía que... ¿Qué te decía? Que cada vez más es recurrente esta idea de están acaparando el poder, están pasándose de la raya, están haciendo lo que quieran. Están haciendo lo que se les da su regalada gana. Y habíamos señalado en otro capítulo que ya no es que tengan, no es la mentira, no es el quién es quién en las verdades, no es esta manipulación. O sea, Sí, ya no claro. se toma la molestia de moldear la realidad conforme a su discurso, sino que ya auténticamente les vale madres. Y hoy estaba pensando, antes de grabar este bonito y diferente podcast, estaba pensando que sí, hemos dicho una y otra vez que esta reforma al Poder Judicial, esta elección, esta desastrosa elección judicial que se nos viene ya... A nada. Ya estamos a nada. 1 de junio. 1 de junio. Está ahí y es un golpe de estado técnico aparte por parte del legislativo y del ejecutivo en contra del judicial.
y lo hemos dicho y lo hemos fundamentado, bla, 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 bla. Pero también hemos señalado los errores en los que ha incurrido el Poder Judicial Federal, a nivel micro y a nivel macro. Es decir, a nivel micro, juzgadoras y juzgadores. A nivel macro, pues los integrantes del Olimpo. Y si no me falla la memoria, creo que en el capítulo pasado yo incluso mencioné algunas cuestiones de Norma Piña. Yo señalaba que será antepasado. En el antepasado, ok. Que Norma Piña, pues sí, será una gran juzgadora, pero le faltó chingos de oficio político. Le faltó colmillo. Y prueba de eso es que después de ver que Nacional Financiera se chingó a la mala, así, por el arco del triunfo, se chingó más de 10,000 millones de pesos. Es correcto. Que era en parte, era el fondo de los famosos 4 fideicomisos del Consejo de la Judicatura Federal, sin avisarle, sin pedirle instrucciones, violando todas las leyes que conocemos en materia de fideicomisos. Y lo único que vimos por parte, mi Roger, del Consejo de la Judicatura Federal fue una notita. Un pinchurriento comunicado en el cual decía, esto no estuvo padre y estamos evaluando acciones. No me jodan, admiradas ministros y ministras, peritos en derecho y ministres, peritos en derecho. Al día siguiente tenían que haber salido a presentar por lo menos una denuncia de hechos. Sí. A ver, vamos por partes. Punto 1, yo quisiera que tú, como experto en derecho financiero, pudieras explicar a nuestra audiencia de manera muy breve y muy sucinta el tema de qué es un fideicomiso y por qué. Esa es la primera, ¿no? Buen punto. ¿Qué diablos es? Exacto, ¿no? ¿Qué es un fideicomiso y de qué se trata y por qué el Consejo de la Judicatura tenía lana ahí? Y en segundo lugar, yo creo que, si me lo permites, yo les podría dar un poco de contexto de cuántos fideicomisos había en todo el Poder Judicial Federal, no solamente en la Corte y en el Consejo de la Judicatura, sino también en el Tribunal Electoral, más o menos para qué eran y más o menos cuánta lana traían en la panza. Y de ahí vamos desglosando. Ya estás. Mira, bueno, querida audiencia, vámonos por partes. ¿Qué es un fideicomiso? No es otra cosa sino el hecho de decirle a una institución financiera que tú tienes una lanita. Sí. Y esa lanita te van a hacer el favor de administrarla con un objetivo en mente. Es decir, no simplemente, como es en el caso de tu cuenta de débito, tú metes el dinero, ahí te depositan tus quincenas y el banco te va a dar un pinchurriento interés, pero ese interés surge de las ganancias que los bancos obtienen por prestar tu dinero, ¿sale? Sí. Bueno, a diferencia de eso, que el banco nunca te va a preguntar en qué va a meter tu lana, en dónde la va a invertir para darte ese pinchurriento interés, en un fideicomiso va a quedar perfectamente establecido para efectos de qué va a ser esa lana. No pueden hacer con ella nada que no esté previamente pactado. Para la población en general, explícanos. ¿Esto quiere decir que Nacional Financiera como institución fiduciaria está limitada, 1, a lo que está señalado en el contrato de fideicomiso y 2, a lo que dice la ley? Y déjame decirte otra. O sea, necesitaría instrucciones de la persona que puso la lana dentro del fideicomiso, ¿no? El fideicomitente, gracias, siempre me hago bolas. Sí, exacto. Y de hecho, voy a tener que hacer una pausa ahí, porque justamente hay un caso brutal de un banco, Santander. Ajá. Santander. Tenía un fideicomiso de uno de los meros de Grupo Alfa, de allá del San Pedro Garza García, ¿no? El Roberto Garza Sada. Y ese fideicomiso había 4 beneficiarios, me parece. Las hermanas, 4. Las hermanas Viviana, Carmen y Gabriela, y además un hermano también de nombre Roberto. Ajá. Y Roberto, al parecer, por todas las notas de periódico que hay,
se las chingó. Presentó documentos apócrifos Sí. con firmas falsas que dentro del banco nunca tuvieron, bueno, no se sabe si fue por mensos o porque hubo contubernio con funcionarios bancarios. Como tú dijiste en el capítulo de Milei, por ratas o por pendejos. O por una de dos, porque no, más opciones no hay, Ajá, nomás porque hay. al parecer esas firmas eran falsas. O sea, suplantó identidad de sus hermanas. No, del papá. Del fideicomitente, exactamente, ya. mostró unas instrucciones post-mortem. Sí. Entonces, el banco le entregó a este hijo el dinero y se lo chingó. Y eso es un litigio desde hace muchos, muchos años que ha involucrado incluso en un tema de corrupción o de presunta corrupción. Terminaron hace poquito por embarrar a la ministra Loretta Ortiz. Porque a pesar de que el examen... Sí, vi las notas. No obstante que el asunto ya estaba terminado y que en la corte habían bateado la atracción del caso, Ajá. Loretta quiso jalar el asunto porque Quijano, el abogado principal, muy cercano al... Javier Quijano. Exactamente. De La Libre. Y muy cercano a López Obrador. Cercanísimo a López Obrador de toda la vida. De La Libre igual que Loretta. Exactamente. Fichó al yerno de Loretta para ayudarnos con este asunto. Y subieron a Santiago Krill como abogado, subieron a mi amigo Víctor Olea como abogado. O sea, el banco no quería pagar, que creo que eran como 1,200 millones de pesos. Una cosa. La lana que el banco tiene para contingencias no alcanzaba para pagarle a las hermanas Garza Sada. Pero bueno, eso es un ejemplo, creo yo, bastante práctico de lo que puede hacer o no puede hacer una institución financiera con un fideicomiso. Solo puedo hacer lo que está en el fideicomiso pactado y lo que me ordena el fideicomitente. Está totalmente atada de manos, ¿no? Tal cual. Yo no puedo hacer nada que no esté previamente pactado. No se manda sola. Nacional Financiera no se puede mandar sola. Porque Nacional Financiera es un banco. Es un banco. Es una institución financiera. Ok. Y eso me lleva a la siguiente. A mí, déjame hacer un gran paréntesis. Me agrada mucho este diálogo contigo porque tú tienes una formación... Ahora. Dije diálogo, no te emociones, perro. Picadura de la cobra gay. Si te pica te vuelves gay. Porque tú tienes una formación de financiero privado, yo tengo una formación de financiero público, y entonces este tránsito entre lo micro y lo macro, en este ping pong se nos da muy padre. Pero bueno, más allá de la autopromoción descarada, el siguiente tema... El siguiente tema es, más bien la siguiente idea, porque lo he visto mucho en los comentarios sobre este caso. Oye, es que la lana es pública y entonces como es una lana pública que pertenece al Consejo de la Judicatura Federal, que es una institución pública, no es una lana de Roberto Garza, que es un agente privado, sino es una institución pública, pues está bien que se vaya a la tesorería. Es del pueblo. Es del pueblo. De este gran imaginario, el pueblo. O sea, y esto me lleva a la siguiente idea. Que diga Salvador Mejía, si es cierto, ¿cómo lo es? ¡Pum, perro! Que el Consejo de la Judicatura podía contratar el fideicomiso con Bancomer, con cualquier otra institución financiera. Pero nada lo obligaba a Nafin. Pero escogen a Nafin por la confianza. Por supuesto, por la solidez, porque es una institución financiera del Estado mexicano. Es nacional financiera. Truena Nafin. Mira, ahorita están tronando algunas SOFIPOS, hay problemas de apalancamiento. Antes truena Banco Azteca. Sí. Antes truena tío Richie, no, no es cierto, tío Richie. No, la neta sí es cierto. Antes truena Banco Azteca que Nacional Financiera. ¿Por qué? Claro. Porque si Nacional Financiera truena es porque el Estado mexicano valió madres. Punto. Exacto. Punto. O Banjército. Claro. O sea, está al nivel, pero bueno, Banjército es otra historia, ¿no? El chiste es que el banco tenía que buscar el consejo, y esto creo que es bien importante, y te interrumpí, discúlpame, pero creo que esto es muy importante. El consejo de la Judicatura Federal tiene que escoger a una institución financiera que dé el servicio de fideicomiso, pensando en la obligación que tiene, y eso fue esto va relacionado con lo que te dije del pinche comunicado pinchurriento. Exacto. Esa lana que tú vas a explicar cómo es que llega ahí, esa lana no es del pueblo. Esa lana al final del día es del Poder Judicial Federal
y se transmite o se debe de traducir en que gracias a esos recursos el Poder Judicial puede darle beneficios a sus empleados. Entonces, el correcto manejo, la salvaguarda de esos recursos era la obligación primaria del Consejo de la Judicatura Federal. ¿A quién se los voy a dar a guardar? Porque esa lana no es de nosotros, de los ministros y ministras. Esa lana es de todo el Consejo de la Judicatura. Exactamente. Y en esta parte a mí me gustaría explicar porque muchos de los comentarios que he visto en redes no entienden la razón de por qué un ente público usaría un vehículo financiero como el fideicomiso para poder potenciar esos recursos. Porque al final del día dicen, pues si son entes públicos, pues reciben un presupuesto y se lo tienen que agotar dentro de un año y tienen que hacer todo con eso. Sí, claro. Pero hubo años antes de que existiera legislación que obligaba al reintegro absoluto de las cantidades que quedaran como remanentes al final de un ejercicio fiscal o al final de un ejercicio presupuestal, permitía que tuvieran esos remanentes y se los quedaran como ingresos. Eran otros tiempos. Eran otros tiempos, por supuesto. Lo que hizo el Poder Judicial de la Federación fue establecer fideicomisos donde poder invertir ese dinero que les diera una solidez, que les diera una perspectiva de mediano a largo plazo y que les permitiera ejecutar diversas cuestiones. El Poder Judicial de la Federación, antes de que viniera la reforma de 2024, la reforma constitucional que cambia todo, tenía 11 fideicomisos. Había uno dentro del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que tenía 18,200,000 pesos. Hay 6 que están dentro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que son 6,241 millones de pesos. Y había otros 4 que están en el Consejo de la Judicatura Federal, que están contratados con NAFIN desde 2013 y que esos son los que tienen un monto total que ya dijiste de 10,260 millones de pesos. Y había uno más, y ese uno más es el que ya había entregado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es el que tenía contratado con Banobras, otra institución financiera del Estado mexicano, súper sólida. Y ese sí reintegró a la Tesorería de la Federación por la liquidación de fideicomisos 853,913,710 pesos. O sea, ya había ocurrido esto. Ya había ocurrido una extensión de un fideicomiso. Pero porque el fideicomiso había terminado con su fin. Exacto, había terminado. Y eso me lleva justo al fin de los otros fideicomisos que tiene el Consejo. Entonces, primero voy a recapitular. Existe un paraguas que se llama Poder Judicial Federal. Debajo de ese paraguas hay 3 entes: Tribunal Electoral, Suprema Corte de Justicia de la Nación y Consejo de la Judicatura Federal. Sí, señor. El Tribunal Electoral tenía un fideicomiso, la Suprema Corte tenía 6 y el Consejo de la Judicatura Federal, tenía otros 4. ¿Para qué tenía esos 4 fideicomisos? Uno era para pensiones de magistradas y jueces jubilados, otro era para el mantenimiento de todos los inmuebles, porque es un gasto recurrente operativo que tienen año con año. Otro era para los apoyos de carácter médico y el último para el desarrollo de infraestructura para poder implementar reformas que estaban relacionadas con las salas orales del cambio de sistema de justicia penal y esta reforma laboral que transformaba las juntas de conciliación y arbitraje en una cosa distinta. Dicho en otras palabras, no es que esa lana fuera lana, voy a utilizar el típico argumento de los fans from hell, no era dinero de Norma Piña. No, pues claro que no. No. Es decir, de sus chicles, ¿no? De sus chicles. No. Con esa lana operaba una parte del Poder Judicial Federal en su conjunto. Claro. Con esa lana, igual que pasa con Banco de México, preguntémosle a cualquier empleado del banco. Es más, los sueldos en Banco de México no son muy buenos. Madre santa, las prestaciones. Exacto. Son una pinche joya. Casi, digo, si luego en los comentarios nos dicen cómo está, pero según yo era casi era uno Mi querido a uno. Eric comenta. Eric Zamora. Eric Zamora, para más señas, que trabaja en Banco de México. No. Es 1 a 1. Sí. O sea, prácticamente por cada peso
que tú ganas, Banco de México te da otro, no en líquido, pero te lo da en prestaciones. Exacto. Que si salud, que si un club, que si educación, créditos, tú ponle el nombre, ¿no? Pero no son diferentes. Entonces, estos fideicomisos no eran para los fines malvados de la ministra Norma Piña. No, por supuesto que no. Ni tampoco eran para cenas ninguno. con caviar y vinos importados y viajes al extranjero. En el pie de cuchón, ni para los boletos de avión a París, no. Oye, permíteme, ¿no? A pie de cochón, patrocínanos. Anúnciate aquí. Pata de cochino, aquí es donde. No que un México sin hambre, Claudia. Mira este hijo de perra. Ya hay que subir de nivel, ya. Minions, incluyan efecto sonoro de patita rascando. De cochino. O de un tremendo rojito de tripas. Yo voy por el rugido de tripas, ¿no? Minions, No que un México sin hambre, Claudia. Aquí estamos pasando hambre, ¿eh? Bueno, entonces, todos estos fideicomisos no es porque se me ocurrieran, es porque fueron contratados en otra época, en otros tiempos, con la legislación que existía, pero lo que me importa que la gente sepa es que el fin era apoyar al personal de todo. Claro. Todo el Poder Judicial, desde ministras y ministros, integrantes del Consejo de la Judicatura, personal operativo. Y entonces, aquí me regreso porque tú bien lo explicaste, dijiste, el fideicomiso es un contrato con fines específicos. Si los fines específicos son los que acabamos de señalar, es por demás obvio, no tendríamos que explicarlo, que no puede destinarse a otra cosa que no sea eso. Entonces, ahí queda descartada esta teoría de, no, lo usaban para otras cosas. De ahí sacaban para completar la quincena. Pero, no, mis chavos. Pero déjame refrescarte un poquito la memoria. Recordarás por allá en los tiempos desagradables y funestos de la pandemia, cuando tú, yo, Gerardo y Aglaé hacíamos unos Zooms en el Drunk Compliance, y en algún momento el presidente López Obrador... Cuando eran chidos. En algún momento el expresidente López Obrador dijo... Vamos a extinguir todos los fideicomisos que tengamos. Y cuando lo analizamos dijimos, esto es un claro movimiento de cash out. De que se le está acabando la lana. Esa fue ¿Te acuerdas, frase, no? Cash out. Porque necesitamos dinero para todas las chingaderas que Exacto, estamos porque ya se habían acabado los fondos de estabilización y demás. Esto creo que fue a finales del 20 o inicios del 21, no recuerdo bien. Pero se hizo esto. Y dentro de esto, la instrucción del presidente obviamente no podía tocar fideicomisos que estuvieran dentro de otros poderes, en este caso del Poder Judicial. Pero, ¿por qué saco esta colación? Todavía, exacto. ¿Por qué saco esta colación? Porque de entrada, a la Cuarta Transformación no le gustan los fideicomisos. No le entienden, no le captan, no le agradan. Se avientan una narrativa de, es para esconder el mal manejo de los fondos, de los recursos públicos. Esta narrativa en la cual, también lo dijimos lo hemos dicho muchas veces, fundamentas tu movimiento en la narrativa del pueblo bueno, el pueblo sano. Es correcto. Es correcto. Y esa masa informe. ¿Y esos compas quiénes son? Todos. Tú y yo somos pueblo. Tú y yo somos pueblo. Pues sí. Pero se fundamentaron en esa narrativa. Claro, y es la misma narrativa que en algún momento dijo, creo que si mal no recuerdo fue Vicente Fox, cuando decía, es que Pemex le debe tocar per cápita tanto a cada mexicano por su operación. Y Vicente. Compadre, relájate. Vicente, pero hubo mucha gente que se la creyó y votó por Vicente Fox. Sí. De la misma manera no que... es diferente. Pues no, exacto, ¿no? Que no es diferente. Ahora, déjame adelantarme tantito en la línea de tiempo. Ya hablando sobre los fideicomisos del Poder Judicial, tú recordarás que esos son, al igual que pasó con la rifa del avión presidencial, los fideicomisos dijeron, sirve para todo. Vino el huracán Otis en Acapulco y dijeron, vamos a tomar de los fideicomisos. ¿Cuáles? Los del Poder Judicial. ¿Te acuerdas, no? Sí. Lo dijimos cuando traíamos alitas y aguijón. Que decíamos, oye, pues, ¿cómo puede el gobierno federal? A mí me parece que esto tiene plena relación con el tema del podcast, porque es un acto de corrupción. ¿Cómo puede condicionar la ayuda a los damnificados del huracán Otis a que el
Poder Judicial de la Federación entregue dinero de fideicomisos que están sujetos a un contrato con fines específicos y que tienen una duración determinada. Que están, y está en ley, o sea, se rigen estos fideicomisos por Código Civil, por Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Y si te quieres ver bien pinches exquisito, pues la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que todavía, bueno, en aquellos días todavía contemplaba la independencia del poder Ese es judicial. otro temazo, pero no me quiero meter ahí todavía, nada más déjame seguir sobre esta línea de la lana de los fideicomisos, porque a mí me parece que es totalmente equivocado. ¿Por qué dijeron esto de Otis? Vamos a hacer un poco de memoria, porque somos en general de corta memoria y además los sucesos vienen tan repentinos que no ligamos uno con el otro. Ustedes recordarán que se acabó estos seguros catastróficos de protección civil. El Fonden. El Fonden, exacto. Y entonces, ante una decisión totalmente equivocada del gobierno federal Puro hígado. exacto, de acabar con el Fonden y no tener recursos para hacer frente a una catástrofe como la del huracán Otis, dijeron, pero ahí hay una lanita, hay que sacarla de ahí. Movimiento totalmente inadecuado, injustificado, sin fundamento ni nada. Fast forward se aprueba la reforma judicial. Cuando se aprueba la reforma constitucional al Poder Judicial de la Federación, se establece en el artículo 10º transitorio un tema fundamental. Sí, señor. ¿No? Que es, ¿para qué vas a ocupar los recursos de los fideicomisos? De los que quedan. De los que quedan, exacto. Punto 1. Querida audiencia, ustedes visualicen, porque cuando hablamos de cifras de dinero público, la verdad la cabeza da vueltas. 10,260 millones de pesos nos parecen mucho, pero hay que pensar que Claudia Sheinbaum dijo, y esto va a ser recuperado para ser usado en beneficio del ISSSTE. El ISSSTE tiene más de 500,000 millones de pesos de presupuesto. Y el presupuesto federal es más de 9 millones de pesos. O sea, es una gotita de agua en el mar. Pero ojo, porque ahí el gobernador Alejandro Armenta dijo que repartan la riqueza para ya después echarse para atrás y decir, ay, no es cierto. Pero bueno, en la reforma al Poder Judicial, la reforma constitucional, el decreto de esa reforma, en el artículo 10º transitorio, hay que recordar que hubo juzgadores, magistrados y jueces que no fueron a la elección. Pero para la audiencia. Sí. Se les dio la elección. Exacto. ¿Quieres? Ya no tienes tu chamba como juez, como magistrado. Sí. Pero te vamos a dar chance de entrarle a una elección cuyo proceso no tiene ni pies ni cabeza. Y muchísimos asegúnes. Exactamente. Y a diferencia del pájaro inglés que tiene... que tiene pies y cabeza. Se les dio chance de escoger. Sí. ¿Qué pasa si decían no jalo? Si decían no jalo, como en realidad su nombramiento tenía que cumplir con la garantía de inmovilidad del juzgador, que es uno de los principios relacionados con la independencia judicial, que solamente podría ser removido por una causa muy muy grave, pues entonces tenías que le estabas cercenando su nombramiento y lo estabas quitando su función sin esa causa grave y mucho antes de que pasara su periodo o que feneciera la persona juzgadora. Y entonces tenías que hacer como un símil de despido injustificado, ¿no? Te voy a liquidar. Vamos a jugar a que te liquidamos. Te voy a liquidar. ¿Está bien? Era un derecho. O sea, porque tú lees lo que dice y te suena a una liquidación por despido injustificado. Un importe equivalente a 3 meses de salario integrado y 20 días de salario por cada año de servicio y las demás prestaciones a que tenga derecho. Ok. Oye, ¿y de dónde se iba a cubrir esta lana? Ahí dice, serán cubiertas con los recursos federales que deriven de actos y procesos, que deriven de fondos, fideicomisos y mandatos o contratos análogos. No del presupuesto asignado al Poder Judicial. No, por supuesto que no. Venía justo de este tipo de fideicomisos. De esa lana, cóbrense. Cóbrense. Dios bendito. Hay dinero. Porque no es como cuando traen una empresa y terminan dándole a los empleados como finiquito.
pues una computadora, Sí, llévate los consumibles de la oficina. Llévate un sofá, Ajá. si quieres. O la papelería, ¿no? Ya Si andan ahí quieres. con engrapadoras y demás, una situación penosa. Por lo menos había con queso. Había con queso y decía, a ver, ¿lo tenemos destinado para esto? Ok, se cumple o terminamos con el fideicomiso y los recursos de ese fideicomiso, pues entonces se van a destinar a esta, abro comillas, indemnización, cierro comillas. Esta suerte, este símil. Y luego viene una parte muy interesante porque después dice ese mismo decreto. Tendrán que enterar la totalidad de los recursos remanentes. O sea, lo que quede, ¿no? Porque no hay esas liquidaciones no son una cifra que tenga que hacer clic con el monto que hay en el fideicomiso. Por supuesto que no. No, y dice... Una lana tiene que sobrar. El remanente y los productos de aprovechamientos lo vas a entregar los intereses a la tesorería de la Federación y la tesorería de la Federación, bueno, más bien la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, lo va a destinar a la implementación de la reforma judicial y a los demás fines que determine la Secretaría de Hacienda. Como veo doy. Eso mismo se repitió, este decreto se publicó septiembre de 2024 y para diciembre del 2024, cuando se reforma la legislación secundaria, en este caso la Ley Orgánica del Poder Judicial, el 20º transitorio repite lo mismo. Ya no lo voy a leer, dice exactamente lo mismo. Hay una indemnización para este tipo de juzgadores, esa indemnización deberá ser cubierta con los recursos que están en los fideicomisos y el remanente, lo que quede de ahí, lo vas a mandar a la tesorería de la Federación y la tesorería de la Federación con la Secretaría, bueno, más bien, la Secretaría de Hacienda determinará en qué se van a aplicar. La tesorería simplemente transfiere. Exacto, es una concentradora de fondos. Es una tesorería al final del día. Es una tesorería, punto. Ahora bien, creo, salvo tu mejor opinión, yo creo que aquí hay que darle una vuelta. Aquí viene el spin. Aquí viene el spin. Entonces, voy a jugar a que soy un podcastero que escucha. ¿Sí se dicen podcastero? No. Sí, claro. Sí, soy un fan, con los que escuchan. A ver, ¿tú qué eres? Yo ¿Tú soy haces el podcast yo o soy un escuchas? escucha. Eres un podescucha. Soy un podescucha. Eres audiencia. Podescúchame. Ay, qué mal chiste, cabrón. Bueno. Minions, bórrenme eso. No, a ver. Yo estoy escuchando este fino y diferente podcast. Ok. Ajá. A ver, Rogelio Salvador, ya me quedó claro. Ya está el contexto. Ya me hice el contexto, ya me dijiste qué es un fideicomiso tras. ¿Dónde está lo tenebroso, lo que me interesa? ¿Dónde está el morbo? ¿Dónde está la sangre? ¿Dónde está el mensaje de WhatsApp con el que le echaron al compa? ¿Dónde está el negro de WhatsApp? ¿Dónde está el negro de WhatsApp? ¡Ay, qué tiempos! Tiempos aquellos. A ver, un día el Consejo de la Judicatura Federal se entera que Nacional Financiera, por sus pistolas, ¿sí?, dispuso, violando, incumpliendo, con todo esto que ya les explicamos, incumpliendo con su función más elemental, envió ese dinero antes de tiempo, incluso, a la dichosa tesorería de la Federación. Como si fuera su lana. Como si fuera su lana. Es más, por eso les puse el ejemplo de los Garza Sada. Sin cumplir con las órdenes, yo dispuse de esa feria. Y eso, una jugada de ese calibre, estimado escucha, de esa calaña, una jugada de ese vuelo, no la pudo haber tomado ¿cómo se llama la tesorera de la Federación? Ya no es Elvira Conchero. No, ya no es Elvira Conchero. Bueno, la persona titular de la tesorería de la Federación, disculpa por no saber el nombre, pero es que no es una entidad que usualmente esté en medios, no pudo haber tomado ni en drogas una decisión de ese calibre. No, claro. Le tuvo que haber tocado la puerta a su jefe jerárquico, quien es en este momento es el
El secretario de Hacienda. Edgar Amador. Edgar Amador. Ya tengo el nombre. El tesorero de la Federación, el nuevo es Roberto Fernández González. Don Roberto Fernández González, y grábese usted, estimado, escucha ese nombre, porque esa es la persona a quien el Consejo de la Judicatura Federal debería estar denunciando ante la Fiscalía General de la República. Y él, Exacto. a su vez, y el secretario de Hacienda, Edgar Amador, tampoco lo veo tomando esta decisión sin por lo menos decirle a la jefa de jefas: oiga, señora presidenta, ciudadana presidenta, The time has come. Execute Order 66. Execute Order 66. Tal cual, ¿eh? Yo no lo veo. O como dicen en castellano, úscatelos. No veo ocurriendo esto sin que por lo menos le hubiese dicho a la señora presidenta: jefasa de jefasas, vamos a pasar a proceder. Claro, ahora aquí se abre una disyuntiva. O son ratas, no. No, se abre una disyuntiva. ¡Espérame! O no hay lana en el gobierno federal y están buscando literal por debajo de las piedras, haciendo un cash out como ya lo dijimos desde el 2021. O se querían chingar al Poder Judicial de la Federación. ¿Otra vez? Se la metimos doblada, compañero, ya lo hicimos en la Constitución y ahora lo vamos a hacer financieramente. El desdoble del empine. O las dos. Exacto, la sumatoria. Pero entonces regresaríamos al inicio de este capítulo, cuando dijimos: es que ya ni siquiera les preocupa la narrativa. Exacto. Puedo hacer lo que se me dé mi regalada gana. Y esto nos lleva a dos temas. El primero es uno que ya anuncié. Los dos ya los anunciaste. No vamos a darle orden. El primero es el tema de la responsabilidad penal. Uh-huh. Y el segundo es el tema de que esto es un manotazo en la mesa para mí, que tira por la borda la independencia judicial. Y eso va ligado con esta elección federal. ¿Te late si nos metemos al tema de responsabilidad penal? Sí, va, porque me gusta cómo lo estás planteando, porque ahorita se nos viene ya la elección. Repite la fecha, por favor. 1 de junio, vote. Les vamos a dar, prometemos hacer un capítulo donde vamos a medio explicar. No prometas, Lick. No prometan. No, hay un chingo de temas que no hemos tocado. Pero sí quiero. Sí le quiero explicar a la banda. Lo único que sí hay que prometer, y mira, vamos a chocar nuestros vasos por eso. Choquemos copas. Rifa de pollo asado por el aniversario. Rifa de pollo asado, de pollo rostizado. Bueno, está bien. Es pollo rostizado. No, pues bueno, Se rifan pollos rostizados, Milik. La tradición es ahí lo dicta. El pollo asado. El pollo loco. ¿Qué es un pollo asado? Pollo loco, güey. ¿Ah, sí? Sí, claro. Bueno, acá es pollísimo, pero yo vi con los que están ahí atrás de tribunales, pollo Sinaloa. ¡Ay, qué buenos son! Esos y los tacos de humo. Los del lado de arrendamiento. Ay, cómo no. Vamos, ¿no? ¿Estarán abiertos? Bueno, a ver, entonces... Es Cuaresma, seguro sí. Seguro sí, güey. Bueno, entonces estamos hablando de las responsabilidades. Exacto. Y te dije, y les dije, habría que regresar al inicio donde dijimos, neto, es que parece que ya les vale madres y que pueden actuar con toda impunidad. Y ahora que que tenemos ya encima la elección, tienes razón. Tu teoría no deja de tener un punto. Oigan, sus campañitas están muy chidas. Quiero que sepan, sin embargo, de lo que soy capaz. Porque yo, because Exacto. I have the power. Es Tengo que con qué. esta es una pregunta y lo puso primero en Twitter, lo pensamos todos, pero lo puso primero en Twitter mi querido profesor César Ruiz. Esta es una pregunta que se le tendría que hacer a todos y cada uno de los candidatos a esta elección. ¿Usted qué opina de lo que pasó con los fideicomisos del Consejo de la Judicatura Federal, que violando todo el Estado de Derecho, a través de un correo electrónico, de un perro correo electrónico, Nacional Financiera le informa al Consejo de la Judicatura Federal que por órdenes superiores, por instrucciones superiores... ¿De quién? ¿De quién? Porque entonces vamos a empezar Determinó hacer tal. Vamos a desgranar la cadena de mando. Exacto. Y por lo tanto las responsabilidades. Exactamente.
Entonces, dígame quién es. ¿Qué opina usted, candidato? Aquí le dimos con Tokio el otro día. Oye, ¿a quién no? A la transformadora, a César Gutiérrez, al chicharronero. A la transformadora, no. También. Bueno. Si no te da frío, a mí menos. No, usted no diga frío hasta que no vea pingüinos. A ver, ¿qué opinan de esta chicanada, chingadera? ¿Cómo le quiera usted pasar a denominar? Ajá. Porque además la presidenta dijo en una conferencia mañanera... Mintiendo, Billy... ¿Otra vez? Otra vez. Que ya vamos a abordar, porque ya nos pusimos de acuerdo. Ajá. Vamos a abordar en un siguiente episodio. La mañanera sigue siendo un circo Simón. de mentiras, de propaganda. Y que es utilizada como una herramienta para golpear a todas aquellas personas que no son afines a los intereses del régimen. Pero bueno, me regreso. Entonces, ¿qué opina usted? Porque claramente la presidenta ya salió a decir otra vez toda esta retalía de mentiras, de imprecisiones, de manipulaciones a la realidad. ¿Qué opina que por lo menos el secretario de... A ver, no, cuando digo por lo menos es hasta abajo. El titular el encargado de la cuenta, el encargado el que tiene los tokens, por lo menos el que tiene los tokens, el tesorero. Sí. ¿Qué opina de que se brincó todas las reglamentaciones, todas las leyes y que se puede estar tipificando en una de esas, ahora sí, los verdaderos delitos que pueden constituir hechos de corrupción? No la mamadencia esa del título... ¿Qué es 10º? El 10º del penal federal. Sí, delitos por hechos de corrupción. No. Es que yo veo concurso de delitos mi licuadazo. Abuso de autoridad, ejercicio de ilícito del servicio público, pero sí peculado. Sí. Esos sí son delitos de corrupción. Pero también veo la probabilidad de un delito especial financiero de la Ley de Instituciones de Crédito. Y también veo la posibilidad de un delito. Por eso digo, yo lo veo y digo, hay un concurso de delitos. Clavadísimo. No hay uno, hay un chingo. Exacto. No solamente son algunos de los de título 10º que tú ya mencionaste, porque obviamente la actuación del funcionario es indebida y el carácter de indebido se lo da, que va en contra de toda la normatividad relativa. No puedes hacer lo que no está expresamente exacto, autorizado. ¿no? O sea, es por demás. ¿Puedes o no puedes hacerlo? No puedes. No lo hagas. No puedes. Y más allá de que porque sea autoridad, porque es una institución financiera limitada por un contrato y por las leyes. Estás violando la Ley General de Títulos, Operaciones de Crédito, para empezar. Bueno, a ver, vamos, porque luego para que luego la gente no diga, es que ya empezaron a hablar de leyes. Ajá. Vamos a desmitificar, vamos a quitarle el nombre de leyes. Échenle. ¿Tiene o no tiene, en su fina opinión, mi querido futuro doctor, tiene o no tiene? No sé, me estoy tardando un chingo. No digas eso. ¿Tiene o no tiene todos los elementos el Consejo de la Judicatura Federal para, ojo cómo lo voy a decir, tiene todos los elementos para proteger los intereses jurídicos de los integrantes del Poder Judicial Federal a través de una denuncia de hechos ante la Procuraduría Fiscal de la Federación, sí o no? Por supuesto. Es más, no le corresponde al Consejo de la Judicatura acreditar los extremos del delito, los elementos constitutivos. Le corresponde levantar la denuncia y decir... La notita crimini. Exacto. Yo siento que se pasaron de reata. Yo siento que este email... Yo siento que... Con la cadena digital... Claro. Y yo siento que esto me causa un perjuicio y actualiza. Yo creo que un delito. Tú dime, fiscalía, que para eso eres fiscal. Yo siento que se pasaron de riatas. Exacto. Es la noticia criminis. O sea, vas a identificar las circunstancias de modo, tiempo y lugar y persona y diciendo fulano de tal, yo creo que es responsable. Y otros más, quien resulte responsable. Y solicito, de igual manera, no sean reintegrados. Por supuesto. Los recursos. Y entonces, aquí viene una cosa bien interesante, pero a ver, vamos por partes. Sí, tendría que ir, pero a la de ella, a la fiscalía, presentar su denuncia, claro. Yo he escuchado que dicen,
porque entrevistaron a magistradas del Consejo de la Judicatura, de la Asociación de Juzgadoras, que no recuerdo cómo se llama, y decían, no, es que dentro del mismo contrato de fideicomiso viene que ante el posible incumplimiento por una de las partes hay un procedimiento específico, primero de medios alternativos de solución de controversias, una conciliación, y después nos iríamos a juicio si no llegamos a nada en esa conciliación. Déjame decirte algo, mi querido Salvador, en primer lugar. Que no han entendido que estos gañanes no entienden de ley. O sea, no están ceñidos a la ley. Están pensando... Les estorba. Están pensando en un duelo con reglas, con alguien que te va a picar los ojos, te va a aventar gas pimienta y te va a golpear por abajo del cinturón. Alguien que no respeta las reglas. Entonces... no entendieron lo que pasó con la reforma al Poder Judicial. No lo entendieron. Estos compadres no juegan con las reglas. Y eso lo hemos dicho varias veces. Ya, exacto. ¿Cómo dicen? No entienden que no entienden. No entienden que no entienden. Las reglas cambiaron. Segunda, porque lo único que entienden es poder efectivo, captura del poder y narrativa. Por un lado, lo que dice el artículo 3.14 de 618, mi famoso chiste. Y del otro lado, mis huevos son tus ojos. Otro famoso chiste. Otro famoso chiste. Ahora, esos son los dos extremos ideológicos. En uno es la ley, ¿sí? La ley y el orden. La ley y el orden. Y el otro lado, manos te van a faltar. Y entonces, lo que yo no me explico, porque no estamos hablando con empresarios, no estamos hablando con personas que pusieron su patrimonio en un fideicomiso y les picaron los ojos y la fiduciaria hizo lo que se les antojó. Estamos hablando de juzgadores peritos en derecho, carajo. Y entonces me sorprende mucho que no hagan mano de esto de decir, oye, es que la responsabilidad civil del rompimiento del contrato de fideicomiso y la responsabilidad penal por la posible comisión de los delitos que ya mencionamos son autónomas, separadas e independientes. Me sorprende muchísimo que siendo integrantes del Poder Judicial de la Federación no estén conscientes de la tesis de jurisprudencia de 2023 de abril de la primera sala, donde dijo que la acción de responsabilidad civil tiene una naturaleza autónoma a la reparación del daño derivada del procedimiento penal. En una de esas, hoy también me hiciste pensar, y es que en una de esas, chance, hasta el juez de más bajo nivel podría presentar una denuncia. Esa es la otra. Pluriofensivo. ¡Ay! ¿Dónde están? A ver. ¿Ya dónde están? ¿Ya dónde están? Esos magistrados que nos iban a defender. No, pensando. O sea, ya me puse el chaleco chaleco guinda. No. A ver, ¿dónde está ese empute? ¿Dónde está? ¿Ya dónde está el coraje? ¡Ay! ¿Dónde está ese enojo? Igual... No, están derrotados. O sea, es un poquito también de lo que decíamos hace rato de... Eso debería ser un maldito escándalo. Claro. ¿Y qué crees? ¿Dónde? Sí. ¿Y dónde están las acciones correspondientes? Igual estoy fallando yo en mi análisis jurídico, lo cual no sería nada improbable. Pero creo que una jueza, un juez del nivel más bajo, pero nivel federal, podría estar presentando estas denuncias. Yo creo que tú y yo podemos fallar mucho en nuestro análisis jurídico. Al fin y al cabo, no está en nuestras manos decidir un asunto de a quién le corresponde un mejor derecho, ¿no? Sí, ni Milana es. Malo que fuéramos juzgadores y nos fallara el criterio jurídico, ¿no? Eso ya estaría grave. No es lo mismo fallar en juzgados que en un podcast. Exacto. El sandbox del podcast. Ah, gran concepto. Yo brindo por eso. Pero, a ver, me quedo con esto. Bueno, me regreso a esto. Desde donde yo lo veo, pues cualquier juez, cualquier persona que hubiese tenido derecho para recibir esa feria, podría estar presentando ya las denuncias. Oye, pues que no presentaron amparos de manera individual un montón de jueces y magistrados. 711 amparos, suspensiones derivadas de los mismos. Justo por eso no se cumplió el plazo que señalaba el transitorio de la reforma constitucional, que eran los 90 días que habían vencido en diciembre del 24, porque recordemos que esto se publicó en septiembre del 24.
no se pudo cumplir con el transitorio en la parte que decía porque pues había suspensiones. Ahora, curiosamente, hay voces como la de el doctor, el sí doctor, yo no, Eduardo Andrade, diciendo, y como ya pasó esa fecha que decía el transitorio, pues ya se la pelaron. No lo dijo así. A ver, Joaquín. En su columna del Universal lo dijo distinto, pero palabras más o menos es lo mismo. Darwin, no puedes decir que el más pendejo se lo Sí. carga la chingada. Ok, todos vamos a... Diga usted entonces que el más apto. A ver, y si no quieren denuncias de hechos porque les sale roña el penal, pues tienen amparos. Nacional Financiera Claro. es Sí, entidad gubernamental es una sujeta de juicio de amparo. A ver, autoridad, funciones de si autoridad. yo lo sé, chingada madre, que no lo sepan peritos en derecho. Si hasta yo sé que Volvemos a lo mismo. Por eso, desde aquí hacemos un llamado. Ministro Lainez. Por eso, ministro Usted que Lainez. nos escucha. Ministro Lainez, ponga orden. Ay, no, esto. Ponga orden. Chingada madre, sí. Claro. Hace falta una voz que digan, y me van a funar, y estoy preparado. Norma Piña al final terminó haciéndole un chingo de daño a todo este proceso. Sí, ya sé que tú el otro día dijiste, es que mi norma del alma, mi norma dorada. Es mi Ruth Baden Ginsburg mexicana, chingada. No, norma para arriba, norma para abajo, pero al final creo que Norma terminó haciéndole, y sigue haciéndole, mucho daño al Poder Judicial porque no tuvo las capacidades para negociar. Yo conozco, tú conoces, todos conocemos, yo, tú, él, ella, ellas, todos conocemos banda súper capaz, súper chingona, súper estudiada, pero con cero social skills, que no pueden hablar a ver, güey, tienes que hablar ante el Consejo de Administración. No, pues les da el patatús. Ajá. Ese es el caso, creo, de Norma, pero bueno, para que luego no digan que me voy en contra de ella, porque es mujer y es la primera presidenta de la Corte. Próximamente va a haber otra, no se preocupe. Que también le va a hacer mucho daño, ¿eh? Que vaya, Cualquiera de las tres que vayan a llegar. llegue, ¿no? Chechivo en cristalería. Hijos de su perra madre, ya llegué, vengo a impartir justicia. Bueno, una. Las otras Paréntesis. tienen más estilacho. Si tú le preguntas ahorita a la ministra Lenia Batres si lo que hizo Nacional Financiera está justificado, ¿Qué va a decir? yo digo que va a decir que por su pollo. El pueblo, Claro. esta entelequia. Bueno, No va a explicar nada de lo que acabamos de explicar nosotros, de las minucias jurídicas. No, porque no le da más que para Se va a ir un tema narrativo y se va a ir un tema de... sociológico. Se va a ir un Claro, tema sociológico. exacto. Porque eso es lo que sabe y está bien. Que esa es también una discusión que tú y yo tuvimos hace Ajá. mucho tiempo. Yo te dije, no, a la chingada, tienen que batear a todos, y me respondías, me revirabas, güey, va a llegar la peor, me vale madre, porque al final va a quedar sobre los hombros de Andrés Manuel. No. Va a quedar la responsabilidad de haber mandado a alguien como Lenia. Se discutió y quedaron muy claras las dos posturas. Pero eso es otra historia. La opción era Berta Alcalde. Bueno, Hubiera hecho menos daño que en la fiscalía. hubiera hecho mucho daño, pero madre santa. Bueno, a ver, pero a lo que ibas a lo siguiente. Hacías el chiste. Mi ministro Lainez de Oro, sí. Tú dijiste el otro día, Lainez ha hecho más como vocero Sí, que la sí. presidenta misma. La presidenta de la Corte, me refiero. Que por cierto, una entrevista buenísima, la de la Micha a Lainez Potisek, mostrando el lado humano. El lado humano. Muy bueno. ¿Cómo estás? Mal, gracias. Siguiente pregunta. Nunca se tuvo esta capacidad para dialogar. Desde esa no... ¿Qué caro nos resultó? Nos. ¿Qué caro nos resultó? ¿Qué caro nos salió? Que la ministra presidenta no haya cumplido con el mínimo de cortesía social de pararse, güey. Compararme cuando llegó el presidente, se hubiera parado este pinche odio de mierda. Con eso, güey, te hubieras parado. Coño, Miki. Pero bueno, En la correcta tradición de la división de poderes, no te paras. Mira, Milik, yo me paro para que se siente.
Bueno, así le debió haber dicho Norma. Me paro, hijos de su perra madre. No soy yo, es la investidura. Me paro, llega el presidente, se paran todos. Me paro yo, no pasa nada. ¿Qué le costaba, Norma? Pero eso lo voy a hacer a un lado. Una cápsula del tiempo para Salvador. En mi tiempo, chera, moche, mache, atentos. En lugar de ir a buscar a Hugo Sánchez en la cantera de los Pumas, vas a ir a buscar a Norma Piña ese 5 de febrero de... Si ahorita llega el Doc Brown, sí regreso ese día a Querétaro, güey. Así, Doctor Strange, ábreme un portal. Vámonos a Querétaro ahorita. Güey, pero Querétaro es un error de la matriz. Me vale madre, llévame a Querétaro, cabrón. A ver, ahí te va la disyuntiva. ¿Qué prefieres, parar a Hitler o parar a Norma Piña de su asiento para que salude al presidente? Ay, güey. Políticamente es incorrecto. Bueno, pero eso ya fue. Sí. Hoy no puedo ir al pasado, pero sí puedo hacer algo por el presente. ¿Y qué es eso del presente? Híjole, yo sé que ya valió madres. Por lo menos muestren, den un manotazo. Si ya lo dio la presidenta, que es lo que estamos elucubrando, denlo ustedes, integrantes de la Suprema Corte. Oigan, esto de birlarse la lana de los fideicomisos antes de la fecha es una chingadera, y aquí está la denuncia de hechos. Efectivamente. Alguien que hagan algo que nos obliga a responder. Fíjate, en vez de que nosotros hayamos reaccionado con un claro, a huevo, claro que sí, eso es lo que tenía que ocurrir. En vez de eso, ¿cómo reaccionamos? Puta, chale, otra tibieza de la corte. Hasta parece que le surge irse ya. ¿Sabes a mí esto qué me inspira? ¿O ya le surgirá? Me inspira retomar el poema que Nelson Mandela grabó en su cautiverio en Sudáfrica y que termina diciendo: soy el amo de mi destino, soy el capitán de mi alma. Y quizá eso le falta a los integrantes del Poder Judicial de la Federación en este funesto ocaso que se nos viene a partir de la elección judicial. Uh-huh. Y lo cual creo que me lleva, mi querido amigo, a un último tema, que es este manotazo sobre la mesa es una afrenta, un ataque directo a la independencia judicial. Déjame replantear. Te pregunto, ¿tú crees que a partir de esto podemos hablar de verdadera independencia judicial en México? No. Siguiente pregunta. No, siguiente pregunta. No, es que esto no es otra cosa, bueno, si es que estamos en lo correcto, si le estamos atinando. Si ese es el caso, diría, esta es una prueba más de que el Poder Judicial va a estar totalmente, ya sea, dependiendo de cada juzgador, sí, estará o plegado al poder o temeroso del poder, porque ahí está el nuevo Consejo de la Judicatura Federal, el Tribunal de Disciplina. Eso es distinto. Hay un órgano de administración y hay además un Tribunal de Disciplina Judicial. La Corte de la Corte, el Supremo Poder. Los juzgadores o van a estar plegados al poder algunos, otros van a tenerle chingos de miedo a las nuevas herramientas que van a tener para castigarlos, otros van a estar a las órdenes de los grupos de poder que los están impulsando, claro. Le hace cárteles, le hace firmas de abogados, agentes le hace económicos, empresas, agentes sí, económicos, y grupos políticos, partidos políticos, fuerzas armadas, ahí está hay dos. Ajá, hay dos candidatas de las fuerzas que se identifican con las fuerzas armadas. Hombre y mujer. ¿Por qué hay paridad? ¿Por qué hay paridad, chingada madre? Alguna de las chingaderas. Nos van a levantar, cabrón. Espérate, déjame, me voy a asomar por la ventana aquí. No, está la calle vacía. Vámonos, okay. Vámonos. Cerremos el podcast y vamos a los tacos. Vamos a unos tacos. E inevitablemente te pregunto, mi Roger, pensando en un caso real y concreto de que justamente te esté levantando un agente de investigación, que te caigan y que lleguen consejos a tu casa y que te digan, estamos haciendo una extinción de dominio, pero no mames, yo aquí vivimos yo y mis dos perritos, mis dos pitbulls. Ante un abuso del poder, ¿habrá todavía poder judicial
que cumpla su función, 2 funciones elementales. 1, procurar justicia, y 2, combatir los excesos del poder. ¿Habrá? Yo no creo que vaya a haber. Yo lo veo muy difícil. Ante un escenario como el que planteas, yo me regresaría a lo que se hacía en los 60s y los 70s. Tener un conocido en las altas esferas que me ayudara a parar todo el desmadre. Vamos a regresar al influyentismo. Es correcto. ¿De quién eres amigo? Y eso genera corrupción, ¿no? 101 corrupción, pero 101. Me interesó mucho lo que tú mencionaste sobre qué tipo de poder judicial vamos a tener, porque efectivamente, dense cuenta, y esto es algo que conlleva la idea de que no existe independencia judicial, es 1, cambiaron todo el órgano, 2, cambiaron el proceso de integración, permanencia, 3, capturaron a través de distintos perfiles, porque recordemos que el Poder Judicial de la Federación terminó no mandando sus listas y las hizo propia el Senado, desconociendo la Constitución y la ley que ellos mismos votaron, e hizo un procedimiento sui generis. 4, a pesar de lo que dice la ley, el Tribunal Electoral terminó decidiendo que sí se podía hacer promoción por parte de los funcionarios. 5, no solamente vas a tener a un Tribunal de Disciplina Judicial que va a vigilar que lo que resuelvas esté acorde a ciertos principios o a ciertas cuestiones fundamentales. O sea, ciertos intereses. A ciertos intereses. O sea, no les bastaron estos 5 perros puntos. Tuvieron que meter todavía el control financiero de la institución. No solamente a través del presupuesto, a través de una cámara que actualmente está dominada de manera artificial por Morena, sino también a través de los recursos que te son propios y que le fueron confiados a una institución financiera al amparo de las leyes y de un contrato. Pues como que les bloquean las cuentas, es lo mismo. Carajo, si no tienes dinero, ¿cómo operas? ¿En qué ¿Cómo sobrevives? mundo estamos? ¿En qué mundo estamos, mi querido amigo? Yo creo, voy a retomar ahora algo que tú dijiste hace poquito, la captación del poder, el no han entendido que no han entendido. Vamos a entender las cosas. O vamos a entender dónde estamos, o cómo. Yo sí, me puso cara de gatito aquí, que ya no tiene bebistrajo. Muy amable. Me puso cara así de gatito de Shrek. Sí, por favor, señor. Saludcita. Salud. La gestión de riesgos te da un chingo de herramientas para poder gestionarlos, que es identificarlos, entenderlos y luego generar las acciones correspondientes para mitigar esos riesgos. Un principio básico de esto es, tienes que entender cómo vas a combatir el riesgo, cómo vas a mitigar el riesgo si no entiendes el pinche riesgo. ¿Dónde estamos parados? En un régimen que terminó por cooptar prácticamente todo el poder. Sí. Y el único elemento que ha sido capaz de generar un cisma dentro de ese sistema es externo, es el gobierno de los Estados Unidos. En este punto creo firmemente que lo único que impide que la presidenta de México haga lo que quiere es el gobierno de los Estados Unidos en aras de sus intereses personalísimos, y 2, los conflictos internos del propio partido en el poder, es decir, lo que quieran las tribus, lo que quiera el santo señor de Macuspana. Salvo esos elementos, la presidenta de México puede hacer algo. Y también, y déjame agregarte un elemento que desde hace rato lo quiero ver, como no he encontrado dónde colocarlo. Suelta la carta, se te va a ahogar. Hay un personaje, para quien no lo conozca, hay un personaje en X, antes Twitter, que ha sido suspendido, ha sido eliminado y como dicen, ha volvido una y otra vez. Un cabrón absolutamente incorrecto, el famoso monoplástico. Exacto.
que en medio de tanta pinche vulgaridad, creo que ahora se llama mono vulgar, ¿no? El mono feo, ¿no? Mono feo. No Se sé. tiene que ir, cada que logra regresar, se tiene que poner Cada un que lo nombre, funan. cada que lo funan, un nick. En estos días se tronó un tweet brutal. Voy a intentar resumirlo Ajá. sin que sea yo objeto de mucho Sin que odio. nos baneen el Yo, podcast. a ver, yo no lo digo. Voy a medio citar este carnal. ¿Cómo carajos pretenden que las cosas sean diferentes cuando el mexicano promedio trae un sueldo, si tiene suerte, de 10,000 pesos? Ajá. Y vive arrumbado en una casa toda precaria. Viven los abuelitos, el papá, la mamá, la esposa, cuatro o 5 chilpayates, un tío, y todos ganan en promedio ganan 5,000, 8,000 o hasta 10,000 pesos. ¿Cómo carajos crees que van a reaccionar si llega el expresidente Andrés Manuel, y les dice: aquí tienes, mi niño, una bequita de una cantidad que para ti, para mí es ínfima, 4,000 pesos? No mames, güey, yo con 4,000 pesos ni para irnos a comer a la cobachita. Saludos a la cobachita. Pues, ¿qué vas a pedir? Las de la casa, las merecemos. No. ¿Vas a pedir botella? Has de pedir baile. Lucio, no. ¡Ay! ¡Qué intenso! Para nosotros, el monto de esos apoyos, que no es otra cosa sino compra del voto, esa lana es nada. Pero para banda que tiene ingresos paupérrimos, Ajá. lo es absolutamente todo. Por lo tanto, el movimiento morenista tiene garantizado sí o sí el voto a favor, no solo el voto, sino el voto, pero el visto bueno, o de plano el me voy a voltear hacia otro lado. Si esta conversación, como me gusta decirlo, la tuviéramos aquí en la calle a las 12 del día, detenemos a Juan Pueblo y le preguntamos: oye, ¿qué opinas de que se hayan birlado el dinero del Consejo de la Judicatura Federal y de los jueces y magistrados? ¿Qué crees que nos va a contestar? Yo creo que nos va a contestar lo mismo que están en los comentarios en redes sociales. Qué bueno, porque ese es dinero del pueblo para el pueblo y eso se va a destinar a mayores apoyos sociales, pero lo va a verbalizar como las becas, ¿no? Si es que saben del tema. Si en una encuesta le decimos: oiga, hay esto, ¿sabe que la presidenta dijo esto, lo que acabas tú de señalar? Esa persona va a decir: es la presidenta. Sí, los que me están dando mis becas, a mí, a mi esposa, a mis sobrinos, a mis hijos, me están dando prácticamente la mitad de mi sueldo en becas. Ahora, Claro que tiene razón. Déjame matizar un poquito porque no quiero que se malinterprete, porque sé que esa no es tu intención. No quiero que se malinterpreten tus palabras y que nos hagan una crítica faciloide de qué clasistas son. No va por ahí. Y déjame matizarlo de la siguiente manera. Estás hablando de un gobierno, el anterior y el vigente, que en lugar de dar vacunas, que en lugar de dar atención médica de calidad, que en lugar de tener mejores servicios públicos, decidieron destinar ese dinero en dar apoyos y transferencias directas. Sin ningún control. Sin ningún control. En lugar de estar condicionados a ciertos resultados o a cierta permanencia o a ciertas cosas. Por ejemplo, antes era necesario que el apoyo para madres solteras estuviera ligado a: oye, tráeme a tus hijos al centro de vacunación, tráeme las cartillas, y si yo veo que los estás vacunando de manera gratuita en el centro de salud pública, entonces sí te da tu beca, porque entonces creabas incentivos o los alineabas para matar 2 pájaros de un tiro. Me aseguro, tengo una prueba de vida de que los niños están vivos, están bien, estoy previniendo un problema de salud pública porque los estoy vacunando, que nos va a costar dinero, y entonces le doy el apoyo, y eso genera una cierta limitante para que no se vuelva un incentivo perverso de voy a estar teniendo hijos porque me dan dinero, ¿no? Lo he dicho muchas veces. Tuve la oportunidad, mi buen amigo Luis Javier me invitó a dar clase, te conté, a la Libre Derecho, alumnos de primer año.
Y yo les estaba explicando un poco de esto y les decía, es que en lugar de la construcción de las instituciones, que es a lo que se destinaba con fallas, no voy a decir que era perfecto, no voy a decir que éramos Dinamarca, ni Suecia, Ni remotamente. ni Noruega, pero hoy en día estamos más lejos de Dinamarca, Suecia y de Noruega que antes, ¿no? Paradójicamente. En lugar de crear instituciones y de mantenerlas, se dedicaron a crear rentabilidad política, que es lo que Salvador está diciendo. O sea, no se vayan por la fácil de, ay, qué clasista, tal, tú porque tienes mucha lana. No es el tema. No tengo mucha lana. El tema es que en lugar de construir instituciones, de fortalecer a la ciudadanía, de hacer un Estado que permitiera dar mejores bienes y servicios públicos, se los diste de manera directa a una persona para que asociara quién le está dando el dinero y pensara, es la pensión de López Obrador. Exacto. Todos nosotros recordaremos que así como estaba inserto el anuncio de consume frutas y verduras, todos los programas sociales cuando se anunciaban por el gobierno traían también una leyenda donde decían, este programa es público. Exacto. No está sujeto a dádivas ni a partidos políticos ni a nada. Lo que hicieron fue crear de la rentabilidad política un sistema apalancado en el presupuesto público, desmantelando instituciones, quemándose la lana, y ahorita estamos en un punto donde los indicadores económicos nos muestran, uno, que estamos en recesión técnica. Ajá, exacto. Y los indicadores financieros públicos nos indican, dos, que no hay dinero. ¿Por qué hay recesión? Porque no hay gasto. La gente No hay gasto. La gente no está ya no está gastando. ¿Por qué? Pues porque una de dos. Uno tiene o tiene miedo. Y entonces, el tuit al que se refería Salvador decía, oye, pues es que imagínate que como no pueden dar este tipo de apoyos durante la elección, 2 meses antes de que sea cualquier elección, te llega en bola. Y entonces, a nivel hogar, pues tienes un dinero que no habías visto. Y no estoy diciendo que haya México creado las mejores condiciones de vida posible, no. Pero sí hay un retroceso, ahí están los indicadores de Coneval. Ah, no, ya no hay Coneval, porque lo quitaron como órgano constitucional autónomo no queremos y que midan. lo fusionaron al INEGI. Y en el INEGI está como titular quien quien era la secretaria de Economía en el primer tercio, Andrés Manuel. O sea, vamos a llegar al grado de lo que está en China. En China tú no puedes confiar en los números, o en Rusia, o en los números que da el gobierno, porque las agencias gubernamentales te mienten. Así como mentieron en México para determinar que tenías bastante gasto en inversión, por lo que hacía la Sedena con el AIFA y con Dos Bocas. La mentira como método. Déjame intentar, mi querido Roger, cerrar. Déjame nada más hacer dale. un último apunte antes de Dale. que cerremos. En el tema de independencia judicial hay una serie, a mí me preocupa, porque hay una serie de precedentes internacionales que demuestran que esto está equivocado. No me voy a clavar en la textura, solamente los voy a enunciar. 1985, los principios básicos de la ONU de independencia de la judicatura. 2001, la Carta Democrática Interamericana de la OEA. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en 2 casos, uno de 2008 y otro de 2009, ha advertido sobre los vínculos entre la autonomía financiera, la libertad financiera y la independencia judicial. Brevemente, un caso de Reverón Trujillo contra Venezuela. Los jueces deben estar libres de amenazas o presiones externas, incluidas aquellas que surjan por la manipulación de recursos institucionales que afecten su capacidad de ejercer el cargo. Apitz Barbera contra Venezuela. No se puede modificar de forma arbitraria las condiciones de estabilidad financiera o las estructuras fundacionales del Poder Judicial. Hay más casos, hay más referentes, pero esto no solamente tendría que ser un escándalo nacional, un escándalo internacional. Yo me quiero esperar a la siguiente evaluación de World Justice Project, del índice de Estado de Derecho en México, que estábamos abajo de la media como país, para ver cómo diablos nos evalúan. Vamos a estar ahora al nivel de ¿qué? De Venezuela, de Hace mucho que yo Nigeria. dejé de ver de tomar en cuenta ese índice. Ya no quieres deprimirte. No, porque al final del día es una llamada a misa. Sí, O sea, lamentablemente.
que la alta jerarquía, Andrés Manuel López Obrador, vio esos índices y los diseñó, los pendejeó. Y deja, a ver si logro hilar esto. Es que luego, neto, ya da miedo hablar. Remátala, David. Es que da miedo, cabrón. Da miedo hablar porque luego uno lo funan, a uno lo pendejean y no es que no esté acostumbrado, ¿verdad? Pero el expresidente ninguneaba estos reportes porque obviamente no quedabas bien parado. Y luego Claudia Sheinbaum, la sucesora, pues hace exactamente lo mismo. Todo aquel análisis, reportaje, evaluación, absolutamente todo que no es favorable para el régimen, pues lo ningunea utilizando esta fórmula de el pueblo sí sabe, son adversarios, el pueblo sí sabe, y lo he estado analizando, lo he estado escuchando, y sigo clavado en mi interpretación. Tiene la capacidad para mandar a chingar a su madre, la señora presidenta, a todos estos, el reporte del reporte, porque no es broma que sí tiene el apoyo popular. 80%. Pero ese apoyo popular, ¿de dónde viene? Asumiendo que sea auténtico los estudios, mi Roger. ¿De dónde viene? Pues justamente de este tuit que mencionaba de este carnal, del mono plástico, mono malo, mono feo, como se llame. Pues tienen razón. Todos los que conocen una unidad CTM, ajá, saben que dentro de un departamento de 65 metros cuadrados están fácil, por lo menos hay 2 personas, si no es que, hay 4 personas, si no es que 6, y que traen ingresos muy bajos y que recibiendo estas dádivas del gobierno se les entregan en cuerpo y alma. No en balde la presidenta Sheinbaum ganó por un nivel de votación más elevado que Andrés Manuel mismo. ¿Por qué? Porque se ganó Andrés Manuel, sembraron el modelo de negocio y Claudia lo cosechó. Por supuesto que Claudia puede mandar al carajo todos y cada uno de los análisis y reportes donde México aparezca en caída libre en materia anticorrupción, en materia de combate de crimen financiero, en materia se puede pasar por el arco del triunfo esos reportes de derechos humanos, desapariciones. No, bueno. Porque puede echar mano de este apoyo popular. Tú viste, yo vi, todos vimos la madre esa de después de lo de las tarifas, nos vemos en el Zócalo para hacer un bonito evento. Sí. El evento en defensa de la soberanía. Y pagado, y qué paradójico. Maiciado, en lo que tú quieras. Qué paradójico que el mayor argumento de fortaleza del gobierno de Claudia Sheinbaum sea un tratado de libre comercio que fue firmado por Enrique Peña Nieto. Simón. Paradójico a madres. Simón. Pero, espera, perdón, ¿ibas a decir otra cosa? No. Bueno, a ver, para cerrar. No importa cómo lo veamos, para regresar al punto central de este capítulo, lo que estamos viendo, creo que no es otra cosa, sino una demostración terrible de poder. Lo dijimos en otros episodios. Yo soy quien soy y no me parezco a Naiden y yo tengo el bastón de mando y me puedo aventar una jugada tan a la vista de todos como lo dijo en su momento Donald Trump. Yo puedo salir a hacer esto y que no me pase absolutamente nada. La corrupción no será televisada, parafraseando esa estrofa de la revolución no será televisada. Pues en este caso, gracias al mundo en el que vivimos, donde prácticamente todo es público, pudimos ver en tiempo real un comunicado simplón de la Corte diciendo: nos quitaron la lana y vamos a ver qué hacer. ¿Qué hacemos con eso? Es un acto de corrupción. Para mí, sin mayor problema, se configuran, como tú dices, varios delitos, un concurso de delitos. Por un lado, tendría que estar la fiscalía,
Pero por otro lado digo, pues no va a pasar nada, porque la presidenta en persona dijo, no, pues eso ya es dinero que era del pueblo y es dinero que teníamos que caer en nuestras manos. Entonces, no va a pasar nada. Y si las personas que se vieron afectadas o que están a punto de verse afectadas por esto, no levantaron la voz con firmeza, pues a uno qué chingados, mi Roger. Híjole, la pones muy difícil. Me preocupa lo siguiente. Yo escuché al senador Waldo Fernández, presidente de la comisión de TEMEC, decir que en sus más de 14 visitas a Washington para reunirse con legisladores norteamericanos para ver el tema de la revisión del tratado, ni en una sola ocasión pusieron sobre la mesa los riesgos de la reforma judicial. Y terminó diciendo, para los Estados Unidos no es un tema la reforma judicial. Debería. Y debería. Conforme a... Y me preocupa, y por eso mencioné los precedentes internacionales, y por eso dije, esto no tendría que ser solo un escándalo nacional, tendría que ser un escándalo internacional. ¿Uno entre cuántos, mi Roger? Ahora, el comunicado del Consejo de la Judicatura no fue otra cosa que decir, nos la metieron doblada, compañeros, y referirse a ello. Y quiero cerrar con esto porque creo que esto es lo que está sucediendo nuevamente con las mañaneras y el discurso de Claudia Sheinbaum, hablando sobre cómo los recursos del pueblo tienen que regresar al pueblo y destinarse a los maestros, a la CENTE, al ISSSTE, todo en beneficio. Yo solamente les recuerdo que el mayor truco del diablo es hacernos creer que no existe. Ay, no hay que llorar, que la vida es un carnaval y es más bello seguir cantando. No se me agüite, pariente. Por lo menos López Portillo, cuando fue el desmadre de la devaluación, dijo, ya nos chingaron, no nos volverán a chingar. Pero ni eso veo en los integrantes de la corte. Ven. Ay, por lo menos López Portillo tenía a Sasha Montenegro, no que la presidenta, ¿quién ¡Hoy, tiene? ¡Hoy, papá, mi rey! Acabamos de desbloquear algún logro aquí. Mi Roger, buen capítulo, me gusta. Y pues cómo no, si es nuestro podcast. Claro. Oye, quejas, sugerencias, ¿dónde? @RD_Ibarra. En caso de un servidor, @ESMGIA. Pero también aquí, ¿no? En la plataforma, en Spotify. Pueden dejar sus comentarios, los minions los contestan. Agradecemos de entrada. ¿Los censuran? No, ninguno. Ninguno, Bueno. todos lo suben. Tienen esa instrucción de órdenes superiores. ¿Por correo electrónico? No, directamente esos cabrones. Sí, mi correo tiene. Ahí llega y se les instruye. Tú tienes que hacer esto, perro. Pero justamente los minions nos mencionan que las personas que han estado comentando, darles nuestro agradecimiento a quienes están en Twitter, la comunidad de siempre, ya saben, la tía Piolines, Agarmita, Rafaelo, Cristian Paredes. Paredes, manos te van a faltar. Edna, Poncho, Isa, Bandita. los sospechosos comunes, diría. Huevo. Y pues gracias por escucharnos. Recomiéndenos, denos un like, déjenos un comentario porque esto lo hacemos por gusto, por placer, porque nos desestresa, pero es padre al mismo tiempo saber que estamos generando un cambio. Y porque, como dijimos, nos gusta beber y saber cosas.